Si no tienes un carro, conseguir trabajo en Estados Unidos se siente imposible. Pero voy a decirte algo incómodo. No es el carro que te frena. Es cómo te estás organizando. Yo viví esto. Me levantaba en el frío, esperaba el autobús con las manos congeladas y pensaba, en mi país esto era tan fácil. Pero entendí algo. Mi mente podía acortar la distancia aunque mis pies no tuvieran ruedas. Hoy te muestro el plan real que sí funciona, sin depender de favores. Cuando llegué aquí en el año 2000, no tenía carro. Muchas veces iba al trabajo con mi hermana, pero cuando ella no podía, yo tenía que arreglármelas sola. Me levantaba súper temprano, cogía el autobús en el frío, y mientras esperaba, con las manos congeladas, una voz interna me decía, así no se puede vivir mucho tiempo. Pero decidí que esa situación tenía fecha de caducidad. A los 18 meses compré mi primer carro al contado. $3,000. Cash. Te voy a mostrar exactamente. Estrategia 1. El cambio mental que lo hizo posible. Estrategia 2. Las tácticas específicas para conseguir trabajo cerca. Estrategia 3. El plan de salida que te saca del autobús. Empecemos. Estrategia número 1. De no tengo carro a tengo un plan. No tener un carro es duro, lo sé. Te sientes limitada, inferior, a veces hasta avergonzada. Ves a otros llegar en carro y tú llegas sudando o congelada del autobús. ¿Has sentido esto? Esa voz que dice, todos tienen menos problemas que yo. Pero aquí está la verdad que cambió mi vida. No es tu identidad, es tu situación temporal. No tener carro es una situación. No es tu identidad. No eres la que nunca va a tener un carro. Eres la que está construyendo su salida. ¿Ves la diferencia? Una te paraliza, la otra te activa. Y esto es lo que hice para activarme. Me puse en modo supervivencia con fecha de salida. ¿Qué significa eso? Definí un plazo realista, 18 meses. Cada sacrificio que hacía, levantarme más temprano, caminar más, decir que no a gastos extras, lo conecté con ese reloj interno. No era para siempre, era por 18 meses. ¿Puedes aguantar algo difícil cuando sabes exactamente cuándo termina? Yo descubrí que sí. Ahora, aquí está la parte que la mayoría hace mal. Cuando te preguntan en la entrevista, ¿tienes transporte confiable? Mucha gente miente. Dice sí, sin pensar. Yo decía la verdad, pero con un plan. Estas son las frases exactas que yo usaba. Frase 1. Actualmente uso un transporte público. Ya revisé que hay una ruta que llega a tiempo a este lugar. Frase 2. No tengo carro todavía, pero tengo un plan. Estoy ahorrando para comprar uno en los próximos 18 meses. Mientras tanto, soy muy puntual con bus y carpool. Decir la verdad y mostrar un plan demuestra confianza y te diferencia de gente que miente y luego falta. Los empleadores valoran la honestidad con estrategia, más que una mentira que se descubre después. Estrategia 2. Tácticas para conseguir trabajo cerca. Convierte la distancia en tu filtro estratégico. La mayoría busca trabajo al revés. Aplican a todo y luego se preocupan por cómo llegar. Yo hice lo opuesto. Paso 1. Ubica en un mapa tu casa. Paso 2. Marca las paradas de bus o tren cercanas. Paso 3. Dibuja un círculo. 15 a 30 minutos caminando o una sola ruta de bus. Paso 4. Busca trabajo solo dentro de ese círculo. ¿Ok? Porque mejor un trabajo ok cerca que un trabajo perfecto a 2 horas de distancia. ¿De qué sirve un buen salario si gastas la mitad en Uber o llegas tarde todos los días? La cercanía es parte del salario. Táctica B. Prioriza tipos de trabajo cerca de zonas residenciales. Estos trabajos suelen estar cerca de casas, tiendas, restaurantes pequeños, como limpiezas, guarderías, bodegas, call centers. Busca en tu propio vecindario primero, antes de ir al centro de la ciudad. Táctica C. Domina el transporte público como estrategia. Aquí está lo que separa a los que sobreviven de los que se rinden. No uses el transporte público como castigo. Úsalo como estrategia. Preparación. 1. Haz pruebas de ruta en días libres. No confíes solo en la app. Conoce los tiempos reales. 2. Ten siempre un plan B, una segunda ruta o combinación, bus y caminar.
Si falla el primero, no entras en pánico. Hábito de puntualidad clave. Sal siempre un bus antes del necesario. Cubre retrasos automáticamente. Yo siempre salía con 20 minutos extra de colchón. Nunca llegué tarde por culpa de autobús. El autobús no es el problema. La falta de planeación sí. Táctica de carpooling y redes locales. ¿A quién conoces que va en tu misma dirección? Compañeros de la iglesia, vecinos del edificio, padres de la escuela de tus hijos. Pregunta directamente. ¿Vas hacia esta zona? ¿Podemos compartir ride? Y ofrece algo a cambio. Gasolina, comida, ayuda con los niños, limpieza ligera. No es pedir favores, es crear soluciones que beneficien a ambos. Táctica E. Usa grupos locales. Busca grupos en tu área, Facebook, en tu ciudad y añades carpooling. En WhatsApp, grupos de iglesia o vecindario. O publica. Busco compartir transporte hacia, y ahí entras la zona de tu trabajo, en qué horario y en lo que puedes contribuir con gasolina o con otras cosas. Alguien más está buscando lo mismo que tú. Solo tienes que preguntar. Estrategia número 3. Construye tu salida mientras sobrevives. Esto es lo más importante de todo. Todas las tácticas anteriores son temporales. Tu verdadero poder viene cuando construyes tu salida. El plan financiero mini, que funciona. Así fue como yo ahorré $3,000 en 18 meses. Paso 1. Define tu meta. ¿Cuánto necesitas? Para un carro usado sencillo, de $3,000 a $5,000. No tiene que ser perfecto, solo tiene que funcionar. Paso 2. Abre una cuenta o sobre exclusivo. Fondo para mi carro. Dinero que entra ahí no sale. Paso 3. Cantidad fija cada semana. O cada vez que cobres, aunque sean 20 o 30 por semana. Paso 4. Revisa cada mes. ¿Cuánto más cerca estoy? Y ajusta gastos pequeños. Menos comidas afuera, menos apps que no usas, menos compras impulsivas. No fue magia, solo una disciplina aburrida, repetida muchas veces. De autobús a mi carro. ¿Sabes qué cambió cuando tuve mi carro? No solo mi transporte, mi identidad. Antes, dependía de horarios de otros, dependía del clima, dependía de las rutas fijas. Después, decidía mis horarios, decidía mis rutas, decidía mis oportunidades. Ese carro no era solo un vehículo, era mi independencia. Y tú también puedes tenerla. Ahora la lección más profunda que aprendí. Tu dignidad no depende de tu transporte. Tu dignidad no depende de si llegas en carro o en bus. Depende de cómo decides responder a lo que te tocó vivir. Cada día que te levantes más temprano, ahorras en lugar de gastar, planificas en lugar de quejarte. No te rindes aunque sea difícil. Estás construyendo a la persona que va a manejar ese carro mañana. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? No estás aguantando el autobús, estás forjando tu carácter. Cambia tu narrativa interna. D. Qué vergüenza, sigo en bus. A. Tengo la disciplina de levantarme más temprano y no rendirme. Eso dice más de mi carácter que un carro del año. Tu fuerza interna decide si esta circunstancia te define o te impulsa. Yo decidí que me impulsara y hoy estoy aquí contándote esa historia. No porque fue fácil, sino porque no me rendí. Las lecciones que valen más que el carro. Este proceso me enseñó organización, paciencia, manejo de dinero, pedir ayuda sin vergüenza, ser puntual aunque cueste. Esas habilidades me sirvieron para todo lo que vino después, no solo para conseguir un carro, para avanzar en la vida. Ahora, el plan de acción para esta semana. Pausa este video. Abre Google Maps, marca tu casa, dibuja un círculo de 15 a 30 minutos. Identifica 5 lugares donde podrías trabajar dentro de ese círculo. Paso 2. Calcula tu meta de ahorro. ¿Cuánto necesitas para un carro? ¿3,000? ¿5,000? Divide eso entre semanas o entre el número de cheques que cobras. ¿Cuánto por semana o por mes o por quincena puedes ahorrar? Esa es tu fecha de salida. Paso 3. Comparte tu plan. Escribe en los comentarios mi plan de transporte. Esta es tu ruta. Mi meta de ahorro. Voy a ahorrar una cantidad tal por semana durante tantos meses. Escribirlo lo hace real y te hace responsable. Hazlo ahora. Entonces, ¿cómo consigues trabajo sin carro? 1. Cambia tu mentalidad. Es temporal, no tu identidad. Modo supervivencia con fecha de salida. 2. Planifica estratégicamente. Mapea primero, aplica después. Trabaja cerca, domina el transporte, usa tu red.
3. Construye tu salida. Ahorre con plan. Meta específica. Fecha límite. No es el carro lo que te frena, es la falta de plan. Y ahora tienes uno. Tu mente puede acortar la distancia, aunque tus pies no tengan ruedas. La limitante es temporal. Tu decisión de superarla es permanente. En el próximo video, hablaremos de cómo subir de posición en tu trabajo. Avanzar no es subir, es elegir tu vida. Si llevas tiempo trabajando y no avanzas, no es porque no seas capaz, es porque estás haciendo exactamente lo mismo que todos. Dale like si este plan te dio claridad. Suscríbete para el próximo video y compártelo con alguien que necesita escuchar esto hoy. Yo soy la maestra. Tu fuerza interna decide si la circunstancia te define o te impulsa. Nos vemos en el próximo.